Todos, sean bienvenidos al nuevo video de Geometría Moderna 1, donde en esta ocasión vamos a abordar uno de los temas principales de la materia, el cual lleva por nombre homotesia. Antes de entrar de lleno con la definición formal de homotesia, vamos a revisar un par de conceptos que nos van a servir para entender un poco mejor cómo se comporta esta transformación. Empecemos por entender qué es una transformación. Llamamos transformación punto a punto en el plano a una función tal que asocia a un punto cualquiera x con otro punto que vamos a llamar x' y vamos a denotarlo como f de x igual a x'. Si se dan cuenta, como tal podemos utilizar una función para como tal relacionar los puntos x con los puntos x'. Sin embargo, no es como tal una función simple como los fuera, por ejemplo, una función lineal del estilo f de x igual a 3x, por decir algo. De hecho, veamos el siguiente ejemplo con esta ilustración, que se puede notar aquí. La función g está definida por f de x igual a 3x, mientras que la función f está definida por 3x menos 8. Las gráficas de estas funciones están dibujadas aquí por estas líneas rectas. En este caso, esta que está pasando por el origen, sabemos que es g, y esta que está a su derecha es la función f. De alguna manera, nosotros podemos relacionar a estas dos rectas por medio de una transformación punto a punto. En este caso en particular, la que nos interesaría para poder transformar una recta en otra sería una traslación. ¿Cómo hacemos esto? Bien, a cada punto que está esta recta, la trasladamos 8 unidades a la derecha. Eso como tal estaría haciendo una transformación punto a punto, porque cada uno de los puntos que pertenecen a esta recta, al trasladarlo 8 unidades a la derecha, obtendríamos un punto que pertenece a la otra recta. De esta manera, pasar todos los puntos de aquí hacia la otra recta se puede considerar como una traslación. Una transformación geométrica en este sentido es más bien una transformación geométrica justamente en este sentido, es decir, que a cada punto lo movemos de lugar o le aplicamos alguna función que haga que el lugar geométrico se transforme en otra cosa. Aquí en particular solamente lo movimos de lugar. Más formalmente hablando, en matemáticas, a una transformación se le puede considerar como a toda función que mapea un conjunto x en otro conjunto, podría decirse que x misma, u otro conjunto y, por decirlo así. En este caso, y en justamente la ilustración pasada, tenemos que se está mapeando. Con mapeando nos referimos a que mandamos a un conjunto en otro. Estamos mapeando a puntos del plano a puntos en el plano. Es decir, seguimos utilizando el mismo conjunto de puntos. Y justamente, hablando de esto, ejemplos de transformaciones geométricas son, por ejemplo, las rotaciones, las reflexiones y las traslaciones. Justamente, y debido a nuestro caso, lo que usualmente realizamos sobre estas transformaciones son sobre espacios como los bidimensionales, como R2, el espacio euclidiano, o bien R3. Ya que entendemos un poco mejor qué es una transformación geométrica, o en general una transformación, pues entremos ahora sí de lleno con lo que es una homotesia. Como tal, la homotesia también es una transformación similar a la rotación o una reflexión, salvo que en este caso es una transformación que es del plano en sí mismo, que necesita un elemento llamado un punto fijo en el plano, digamos O, un número real k distinto de 0,
y un punto P al que se le va a asociar un punto P' usando las siguientes dos reglas. La primera de ellas es que tanto P, P' y O sean puntos colineales. Y la segunda regla es que si yo considero el segmento dirigido OP' entre O o P, estos tienen la relación igual a K. Otra manera de poder decir esto mismo es que OP' como segmento dirigido es K veces el segmento dirigido OP. Debido a que estamos utilizando elementos muy bien definidos, estos tienen un nombre particular. Al punto O lo vamos a llamar centro de homotesia, mientras que a la constante K, que casi siempre es distinto de cero, lo vamos a conocer como razón de homotesia. Y esto justamente se llama así por la manera en la que está definido de este lado, como la razón de dos segmentos dirigidos. Al punto P' vamos a llamarle homotético de P, o el punto transformado bajo la homotesia de P. Si es que se entiende fácilmente quién es quién, podemos decir simplemente homotético. Vamos a ver un ejemplo más claramente para ver y entender un poco mejor cómo se define la homotesia en el plano. Para esto, consideremos la siguiente ilustración. Tenemos nuestro centro de homotesia O. Tenemos un punto P cualquiera en el plano. Y tenemos su transformado bajo la homotesia. Sabemos, por la definición, que OP' es K veces el segmento OP. Aquí en este caso, consideremos a la K que vamos a poderla deslizar y hacerla más grande o más pequeña. Observemos qué ocurre cuando los valores de K aumentan. Debido a que OP' es K veces justamente la distancia que hay de O hacia P, entre K es mayor, estamos expandiendo la constante de homotesia y por tanto OP' se vuelve más grande. En este caso K es positiva y por lo tanto OP' y OP están en la misma dirección. Sin embargo, observemos qué pasa cuando K es igual a 1. De acuerdo a esto, coinciden, porque OP' entre OP es igual a 1, es decir, las mismas distancias del origen, o en este caso centro de homotesia, al punto que estamos transformando, coinciden y por tanto la razón de homotesia es 1. Si K es menor, podemos ver que P' queda justamente entre estos dos puntos. Pero, si K es negativa, de hecho, observemos aquí un caso particular, si K se anula, P' y O coinciden. Mientras que si K es negativa, entonces OP y OP' están en lados opuestos o en semirrectas distintas definidas por O. Y entre más grande, negativamente hablando, es K, más nos alejamos del centro de homotesia. Todo lo que acabamos de decir lo podemos resumir en los siguientes puntos. Primero, esta es la definición de homotesia, la que tenemos aquí arriba. Siempre hay que tenerla muy presente. Vamos a usar la nomenclatura H y como subíndices la O y la K para referirnos a la homotesia que tiene centro en O y razón de homotesia K. Como vimos, K es un número real que puede variar e inclusive puede tomar valores negativos o cero. Si K es positiva, tanto P como P' están en la misma semirrecta, tal y como ya lo vimos en la ilustración. Mientras que si K es mayor que 1, el punto P' es exterior al segmento OP. Si K es exactamente 1, entonces P y P' coinciden, lo que vamos a conocer como transformación identidad. Y si K queda entre 0 y 1,
entonces P' se va a encontrar justamente dentro del segmento OP. Ahora, para los casos que siguen, en el caso de que K sea exactamente nula, vamos a decir entonces que P' coincide con ser el centro de homotesia, porque justamente anula este lado de la ecuación. Al ser 0, O y P' coinciden. Por otro lado, si K es negativo, los puntos P y P' van a estar en semirrectas distintas definidas por O, tal como ya lo mencionamos. Para el caso particular en que K sea menos 1, los puntos P y P' equidistan del punto O. A este caso en particular lo vamos a llamar simetría puntual. Una vez que ya entendimos un poco más cómo es que se comporta esta transformación que es punto a punto, recordemos eso siempre, vamos a ver realmente qué ocurre con la homotesia utilizándose sobre diferentes puntos. Ahora consideremos una homotesia de centro O y razón K. Vamos a considerar también dos puntos tales que los tres, tanto O, A y B, sean puntos no colineales. Entonces, si la transformación bajo esta homotesia de A es A' y la transformación o el transformado de B es B' bajo esta homotesia, entonces el segmento A'B' es paralelo al segmento AB y además el segmento A'B' es K veces el segmento original. Esto vamos a demostrarlo a continuación. Vamos a ver varios casos, porque evidentemente, como K puede tomar valores en los reales, entonces podríamos tener diferentes situaciones. Para este primer caso, supongamos que K es positiva. Así, en este caso y de acuerdo a nuestra definición, A y A' estarían en la misma semirrecta determinada por O. Un caso similar pasaría con B y B', porque K es positiva. Y ya que OA y OA', también los segmentos OB y OB' tienen el mismo sentido. También, por la misma definición de homotesia, tenemos que estas razones nos dan exactamente la razón de homotesia K. Utilizando el inverso de tales, dado que AB es paralelo, más bien dicho, dado que tenemos esta razón, por el inverso de tales tenemos que AB es paralelo a A'B', con lo cual tenemos la primera parte del teorema. También podemos observar ahora que los triángulos OAB y OA'B', donde ahora AB y A'B' son paralelas, pues tenemos triángulos semejantes. La razón de semejanza está definida por K. Ahora bien, si K es negativa, ¿qué ocurre? Bueno, A y A' van a estar en diferentes semirrectas determinadas por el punto O, y un caso muy similar va a ocurrir con los puntos B y B'. Ahora bien, ya que OA y OA' y OB y OB' están en diferentes direcciones, estos segmentos dirigidos tienen sentidos opuestos o diferentes sentidos. De esta manera podemos observar que entonces que los triángulos OAB, que en este caso de la ilustración es el triángulo de la izquierda, y el triángulo OA'B', el triángulo de la derecha, van a ser triángulos semejantes, en principio porque tienen este ángulo opuesto por el vértice y los dos lados que tienen OA, OA', OB y OB' proporcionales, que en este caso son semejantes estos triángulos por el criterio de semejanza lado, ángulo, lado. Y así, de esta manera, los ángulos correspondientes deberían ser iguales. Entonces, esto nos indica que el ángulo en A' y el ángulo en A es igual,
el ángulo en B y en B' es igual. Entonces, AB y A'B' también son paralelos, puesto que los ángulos alternos internos que se forman con AA' y con BB' son iguales. Como observación, si K fuera igual a menos 1, entonces los segmentos van a tener la misma longitud, pero van a estar en distintos lados de O. En este caso vamos a decir que la homotecia es una simetría, como en el caso que dijimos que K es igual a menos 1 y teníamos un solo punto, la simetría era puntual. Si tenemos más de un punto, podemos considerar entonces que hablamos en general de una simetría. Sin embargo, aún nos falta probar una cosa muy importante. Nos falta probar que un segmento es K veces el otro, es decir, el homotético es K veces el segmento original. Pero esto lo podemos probar fácilmente, porque ya tenemos que la semejanza de triángulos en ambos casos está dada por esta razón. Es decir, el segmento OA' entre OA, OB' entre OB, y los lados paralelos que encontramos A'B', A y B, tienen una razón de semejanza igual a K. Por lo que entonces A'B' es igual a K veces AB. Y que además A'B' es paralelo al segmento AB, como se vio en ambos casos. Una observación aquí es que si, por ejemplo, K tiene un valor absoluto que es menor que 1, el segmento A'B' va a ser menor en relación a el segmento AB. Mientras que si el valor absoluto de K es mayor que 1, el segmento A'B' va a ser mayor que AB. Hasta aquí pudimos determinar entonces que si bajo homotecia considero dos puntos, el segmento que me va a determinar estos dos puntos van a ser como tal homotéticos, paralelos y con una razón de homotecia igual a K, que era la que teníamos originalmente. Sin embargo, ahora nos va a tocar poder demostrar que si consideramos el segmento completo y lo transformamos bajo homotecia, ese segmento transformado bajo la homotecia nos da también nuevamente un segmento que es paralelo al primero y va a ser K veces la magnitud del segmento original. Pareciera que ya lo demostramos en el teorema pasado. Sin embargo, solamente consideramos los puntos extremos del segmento, los puntos A y B en el caso anterior. Pero nos falta ver qué ocurre con los puntos interiores del segmento AB. Vamos a tomar como tal en consideración un punto cualquiera dentro del segmento y ver qué ocurre con ese punto bajo la transformación de homotecia. Si recorremos a este punto P que vive en todo el segmento AB y vemos que realmente no importa en dónde estamos tomando este P, siempre va a caer en el transformado del segmento que une a A'B', siendo estos los transformados bajo la homotecia, entonces podemos considerar que todos los puntos P de aquí adentro están transformándose en todos los puntos que están aquí adentro dentro del segmento A'B'. De esta manera podríamos entonces probar formalmente que un segmento de línea bajo homotecia se va a transformar en otro segmento de línea. Para esto, entonces, consideremos un punto arbitrario sobre el segmento AB y llamemos P' al homotético de P. En primera instancia, y como ya lo vimos por el teorema pasado, vamos a decir que A y A' son homotéticos uno del otro, y por el teorema anterior vimos que si consideramos estos dos puntos, AP y A'P' van a ser paralelos. Pero como P pertenece al segmento AB, entonces también ocurre que el segmento AP es paralelo a A'B'. Es decir,
de estas dos igualdades entre paralelas, podemos determinar que AP' es paralelo a A'B'. Y como una paralela a un segmento por un punto dado es única, quiere decir entonces que P' pertenece a A'B'. Esto entonces nos determina que no importa qué punto agarremos sobre el segmento AB, el transformado bajo la homotecia de P va a caer en el segmento A'B'. Sin embargo, esto no prueba que P' vaya a ser interior al segmento. Tenemos que probar que, en realidad, también cae dentro del segmento. Así cualquier punto P, bajo la homotecia, va a transformarse en un punto cualquiera P' dentro del segmento A'B'. Para esto vamos a utilizar el teorema generalizado de la bisectriz, que si recordamos y aplicado al punto P, que parte al segmento AB, tenemos esta igualdad. AP entre PB es igual a OA por el seno de AOP entre OB por el seno de POB. Esto podemos observar que es positivo, dado que P es un punto interior del segmento, es decir, tanto AP como PB están en la misma dirección. Por otro lado, usando el teorema pero ahora utilizando el punto P', no importa si P' realmente está por fuera o por dentro del segmento A'B', el teorema de la bisectriz generalizado se aplica para este punto y tenemos el mismo resultado utilizando los puntos primos, los transformados bajo la homotecia. Si se dan cuenta, es exactamente la misma ecuación, solamente que estamos utilizando los transformados bajo la homotecia. Sin embargo, por homotecia tenemos esta cadena de igualdades. K es igual a OA' entre OA, es igual a OB' entre OB. Y a partir de estas dos que tenemos a la derecha, podemos obtener que entonces OA' entre OB' es igual a OA entre OB. Y también podemos observar, si regresamos un poco a la imagen pasada, que el ángulo OAP es igual al ángulo OA'P', que quizás es un punto que está aquí o a la derecha. También con el ángulo POB o P' o B'. Esto ocurre porque se conservan la magnitud y el sentido, como se vio en la demostración del teorema anterior. Al sustituir los valores de 2 y 3, es decir, estas dos ecuaciones, dentro de la ecuación que utiliza la bisectriz generalizada para el punto P', obtenemos que en realidad A'P' entre P', es exactamente lo mismo que el caso utilizando el punto P para el segmento AB. Por lo tanto, la razón que hay entre estos dos segmentos es en realidad la misma que había entre los segmentos AP y PB. Y debido a que este, como ya mencionamos, es positivo, quiere decir entonces que A'P' entre P', también es positivo. Lo que implica entonces que P', por ser estos segmentos dirigidos, es un punto interior del segmento A'B'. Con esto probamos en realidad, como ya lo mencionamos, que conforme yo esté moviendo un punto P dentro del segmento AB, bajo la homotecia, se va a transformar en un punto que también va a estar recorriendo el segmento A'B'. De esta manera probamos que en realidad, bajo homotecia, un segmento AB completo se transforma en también un segmento completo
A'B' en este caso. El teorema inverso de esto, es decir, ya que vimos que ahora bajo homotesia un segmento se transforma también en un segmento, es considerar lo contrario, que quiere decir que si tenemos ahora dos segmentos paralelos, entonces existirá una homotesia que va a transformar a un segmento en el otro. Para esto, y para poder demostrar cada uno de los casos, no importa cómo estén dispuestos los puntos, por ejemplo, A y B en este caso, A' y B' pareciera que están en el sentido contrario, y aquí en este caso, a la derecha, tenemos que AB y A'B' guardan la misma dirección. Para poder demostrar el teorema inverso, unimos los puntos A con A' y B con B', y en un caso podemos prolongarlos, o en su defecto podrían ya intersectarse. En cualquiera de los dos casos, las vamos a llamar a la intersección como un punto O, y nos funcionará como centro de homotesia. Para obtener la razón de homotesia, que haga que A'B' sea igual a K veces AB, esta la podemos hallar por medio de la razón de proporcionalidad que se da de los triángulos semejantes y que se están hallando visualmente hablando aquí. Este triángulo OAB y OA'B' va a ser semejante uno del otro. Aquí en este caso podemos utilizar justamente que tienen un ángulo común y que tienen las razones OB o B' y la razón OA o A', la misma razón de homotesia acá. Para el otro caso, y como ya utilizamos la demostración pasada, podemos utilizar el vértice opuesto para ver que OAB y OA'B' son en realidad triángulos semejantes. De esta manera, esta razón, es decir, OA' entre OA o B' entre OB, nos va a dar exactamente K. En este caso, K no está dado explícitamente, sino que más bien la encontramos dividiendo los segmentos. Y en este caso, por la razón de semejanza de los triángulos semejantes. Ahora bien, volteemos a ver un poco más un caso en el que si por ejemplo tuviéramos un punto y su homotético dados. Supongamos entonces que tenemos justamente un punto O, que tenemos un punto P y el homotético de P, en este caso P'. Si tenemos ya estos tres puntos dados, entonces la homotesia queda únicamente determinada. ¿A qué nos referimos con esto? Quiere decir entonces que no importa qué otro punto en el plano podamos tomar, siempre podemos hallar el homotético de ese otro punto. Es decir, en este caso, si consideramos un punto R distinto a P y P', entonces, ya que dados P y P' y el centro de homotesia, puedo hallar siempre el homotético de R. Hacer esto sería muy sencillo. De hecho, con esta ilustración podemos observar cómo se puede lograr. Si consideramos el centro de homotesia O, el punto P en el plano y P' su transformado, bajo la homotesia con centro no, vamos a decir que esta ya es una homotesia con constante de homotesia K. La razón de homotesia está definida, claro, por OP' entre OP. Aquí en este caso, debido a que ya son transformados uno del otro, P y P', OP y P' son colineales. Si queremos determinar el homotético de un punto cualquiera, R,
que de inicio no esté en la misma recta OP, entonces vamos a trazar las rectas OR y PR. De esta manera formamos un triángulo OPR. Entonces, por el punto P', trazamos una paralela al segmento PR y que intersecta a OR en R'. Entonces, vamos a decir que R' es en realidad el transformado bajo la homotecia o HK, bajo la homotecia H o K, como AR'. Es decir, bajo la homotecia, R' es el homotético de R. Vamos a justificar justamente esta suposición. Por como lo que definimos, la homotecia ya estaba definida por P y P'. Lo que quiere decir entonces que bajo homotecia, el punto P se transforma en P'. De esta manera, P, P' y O son puntos colineales. Y además la razón de homotecia está dada justamente por la razón OP' entre OP. Ya dijimos por construcción que PR y PR' son paralelos. Entonces, por el teorema de Tales, tenemos nuevamente que OR' entre OR es exactamente K. Y ya que también OR y R' son colineales por construcción, entonces podemos afirmar que la homotecia para el punto R nos da exactamente R'. Esto fue fácilmente demostrable, como se puede notar, pero estábamos considerando que R era un punto por fuera de la recta OP. Si R estuviera en la recta que determinan OP o OP', es decir, donde estos tres son colineales, para construir su homotético, consideremos entonces un punto auxiliar Q, que de principio no esté en la recta definida por OP. Aquí en la ilustración se puede ver justamente este caso. Es decir, vamos a construir un homotético bajo la misma construcción que acabamos de hacer para obtener el punto Q', que sería el homotético de Q. De esta manera, unimos R con Q y obtenemos una paralela a RQ que pasa por Q'. De esta manera, obtendríamos al punto R', que sería el homotético de R. Para poder demostrar esto, solo bastaría con hacer un poco más de pasos utilizando triángulos semejantes y los argumentos que recién acabamos de mencionar para el caso en el que R estaba por fuera de la línea OP. Con base en el teorema que ya dijimos de que un segmento se transforma bajo homotecia en otro segmento, podemos demostrar entonces que utilizando una homotecia con centro en O y una constante de homotecia K, una recta completa se transforma en otra recta completa que es paralela al original. Y también podemos demostrar que si consideramos un polígono, bajo homotecia este se va a transformar en un polígono semejante y de lados paralelos. Pareciera entonces que intuitivamente lo que hace la homotecia en realidad es un escalamiento de la figura. Y de hecho eso podría considerarse lo que es la homotecia. Una transformación que cambia de tamaño a las figuras por medio de un punto al cual llamamos centro de homotecia. ¿Qué tanto se transforma una figura en otra o qué tanto cambia de tamaño? Justamente lo determina la constante K. Para el caso de un segmento es más obvio qué tanto se transforma o qué tanto cambia de tamaño ese segmento. Para una recta completa
no veríamos ese cambio porque en realidad están todos los puntos de una recta transformándose en todos los puntos de otra. Y debido a que los puntos, o mejor dicho, la recta completa, en realidad se extiende tanto como queramos, no podemos ver los efectos de la transformación de homotecia. Pero sí es muy obvio para el caso de un polígono, debido a que está conformado de segmentos de recta. En este caso es más obvio que si por ejemplo consideramos al polígono verde y una razón de homotecia K positiva mayor a 1, se transformaría en un polígono semejante de lados paralelos y mayor en tamaño que la figura original, como en el polígono azul. Si fuera un caso diferente, si consideramos por ejemplo ahora un polígono azul y una razón de homotecia K menor a 1, pero mayor que 0, entonces se estaría transformando en el polígono verde. Igualmente, de lados paralelos y con los mismos ángulos. Por eso podemos decir que exactamente el polígono es en realidad semejante de su transformado bajo homotecia. Esto como tal tendríamos que demostrarlo para hacerlo un poco más formal. Pero hasta ahora, y de acuerdo a los ejemplos y los teoremas que demostramos, la homotecia transforma puntos en puntos, principalmente porque es una transformación punto a punto, valga la redundancia. Pero también transforma a una recta paralela en una recta paralela y a un polígono en otro polígono semejante de lados paralelos. Entonces, ya que estamos transformando cosas, y como en el caso en que vimos que si teníamos un segmento de recta y otro segmento de recta paralelo a él, podíamos encontrar la homotecia que transformaba a una en otro. En el caso de los polígonos también ocurrirá, es decir, ¿será cierto que si se tienen dos polígonos semejantes de lados paralelos, entonces estos son homotéticos? La respuesta nos la da el siguiente teorema. Si consideramos dos polígonos P1 y P2 semejantes y de lados paralelos, entonces va a existir una homotecia tal que al polígono 2 podemos considerarlo el homotético del polígono 1. Para hacer esta demostración, bastará con hacerlo para triángulos y podemos extenderlo en general para cualquier polígono, no importa cuántos lados tenga este. La idea, en general, se basa en la que vamos a demostrar a continuación. Vamos a considerar entonces dos triángulos ABC y A'B'C' de lados paralelos y que de inicio son triángulos semejantes. Si son semejantes, quiere decir entonces que sus lados ya guardan una razón de proporcionalidad. En particular, vamos a llamarla K. Vamos a ver cada uno de los casos en donde, dependiendo de quién sea K, tendríamos diferentes homotecias. Si K fuera distinto de 1, entonces O va a ser el punto de intersección de unir los puntos homotéticos correspondientes, es decir, A con A' y B con B'. Vamos a considerar justamente primero estas dos rectas, la AA' y la BB'. Vamos a considerar así entonces a los triángulos OAB y al OA'B'. Ya tenemos, por lo que acabamos de decir, que el lado AB es paralelo al lado A'B'. Se tiene entonces así por el teorema de Tales y por la razón de semejanza, entonces que OA' entre OA guarda la misma razón que OB' entre OB. Y de esta manera entonces los triángulos OAB y OB'A' son semejantes por el teorema de semejanza lado ángulo lado.
es decir, tiene dos pares de lados correspondientemente proporcionales y el ángulo entre ellos, que en este caso sería el ángulo A o B, igual. También tenemos que A'B' es igual a K por la semejanza, que es justamente la razón que mencionamos aquí arriba. De esta manera, no solamente los lados, sino que también los segmentos OA' entre OA y OB' entre OB guardan esta misma razón de semejanza. Y además, por construcción, OA y A' por un lado y OB y B' por otro son puntos colineales. Por tanto, la homotecia con centro en O y constante de homotecia K, que es, como ya dijimos, la constante de proporcionalidad de semejanza entre estos triángulos iniciales, lleva al punto A en A' y al punto B lo transforma en B'. Es decir, encontramos la homotecia que manda a un punto en otro. Sin embargo, falta demostrar que esta homotecia que acabamos de encontrar con centro en O y razón de homotecia K transforma al punto C en un punto C'. Para esto vamos a considerar entonces que realmente de inicio no necesariamente lo transforma bajo la homotecia al punto C en C'. Vamos a suponer entonces que existe un punto C'B' que es en realidad el transformado bajo esa homotecia. Consideramos para esto entonces a la recta en un inicio OC y vamos a suponer que no pasa por C'. Es decir, que la intersección de B'C' con OC es un punto C2'. Si esto ocurriera, entonces, por el teorema de Tales, vamos a tener que OB' entre OB es igual a OC2' entre OC igual a K. Y entonces los triángulos OBC, que es este de aquí, y el triángulo OB'C2' van a ser semejantes. A partir de esto, entonces tenemos que B'C2' entre BC tienen la razón de homotecia K. Pero ya habíamos mencionado también que B'C' entre BC tenían esta razón. ¿Por qué? Pues porque son lados paralelos de triángulos semejantes. Esto quiere decir entonces en realidad que si dos segmentos tienen la misma razón, entre ellos son iguales, y en particular B'C' debería ser igual a B'C2', debido a que estos son segmentos dirigidos. Y como esto ocurre, entonces por las definiciones de segmentos dirigidos, C y C2' coinciden. Entonces quiere decir entonces que da de veras el punto que dijimos que era transformado de C bajo la homotecia, C2', es en realidad C'. Y de esta manera, entonces, este triángulo ABC se transforma en A'B''C' bajo la homotecia que acabamos de encontrar con centro en O y razón de homotecia K. Nos falta ver el caso en el que si K es exactamente la unidad, entonces los triángulos no solo serían semejantes, sino que más bien serían congruentes. Y entonces las rectas AA', BB' y CC' serían rectas paralelas. Y no solamente eso, debido a que ya lo mencionamos en un tema pasado,
Estas rectas paralelas se intersectan en un punto al infinito. Entonces, de esta forma, decimos que el centro de homotesia es un punto al infinito que está en la dirección de estas rectas paralelas. Y la razón de homotesia, K, es exactamente 1. Este caso en particular equivale a lo que podríamos considerar una traslación. Y bueno, hasta aquí dejamos esta parte de homotesia, que hasta este momento pues ya vimos son bastantes temas, son un par de teoremas importantes que hay que ver, y es un tema que es bastante peculiar, bastante interesante y de alguna manera es intuitivo. Darle un formalismo matemático requiere un poco de cuidado, pero como se puede dar cuenta la definición es bastante simple de entender una vez que se tienen en cuenta los dos criterios que la definen. En el siguiente video veremos un poco más de propiedades que tiene la homotesia, pero ya sobre figuras distintas que no solamente son planas o que conllevan segmentos rectos.